Hermanos, quisiera que usted buscara en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Y cuando lo encuentre, nos vamos a poner de pie. El hermano Adelso estaba hablando de personas que se ha estado orando aquí, especialmente el hermano Samuel, que ha estado mal en estos días. Los que están en los chats esos de oración, quizás están más al día de esas cosas, otros quizás no están, pero ahí hay un reporte de lo que... Yo ayer fui allá al hospital donde él está, que es en el Jackson, y estuve ahí con él y con la familia y todo eso, y él está delicado, está estable, pero está delicado, y se está orando para un trasplante, que aparezca un donante. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, no? Que aparezca un donante, usted sabe lo que quiere decir, ¿no? Es horrible, pero es así. Y ocurre. Incluso hubo uno hace poco, pero había un problema ahí y no se pudo hacer el trasplante. Pero vamos a orar por eso. También hay una segunda posibilidad, que es con respecto al hijo de él. El hijo de él tiene el mismo tipo de sangre de él y todo, y entonces están hablando, no sé, eso no se ha decidido nada. Primero él tiene que mejorarse, pero están hablando de poder quizás coger una porción del hígado del hijo y injertarlo en el cuerpo de Samuel. Eso todavía no es seguro, pero es una posibilidad también. Y por supuesto la primera posibilidad es que Dios ponga su mano y lo sane. Samuel, la razón que estamos mencionando tanto a Samuel es porque Samuel ha sido aquí una columna de esta iglesia por muchos años. Y ha servido aquí en muchos ministerios, y en el ministerio de finanzas, y nosotros le agradecemos a él mucho de lo que él ha hecho y de lo que él ha trabajado aquí en esta iglesia. Así que vamos a seguir orando por ellos. Ellos están fuertes, todos ellos, Yasmín, los hijos y él. Yo fui a verlo a él se puede responder y todo, está consciente 100%. Y él es bastante, bueno, usted sabe, cuando yo tengo 64 años, para mí todo el mundo es joven. Y él es joven, él tiene un año menos que yo, tiene 63. Pero, y él realmente a Dios lo ha usado para hacer grandes cosas en su vida, en su familia y en las iglesias sobre todo. Sigamos orando por ello, que aparezca un milagro de Dios de alguna forma. Ahora, escuchen bien, esta gente estaba firme, esta gente no es que... No, Samuel siempre lo ha dicho, dice, yo sé que yo tengo poco tiempo aquí, vamos a tener poco tiempo aquí todo el mundo, y yo estoy listo para irme. Es decir, es un hombre con convicciones cristianas muy fuertes, igual que toda su familia. Pero Dios nos ha ordenado a orar en estos momentos. Hermano, en el libro de Isaías, capítulo 54, vamos a leer solamente los versículos del 1 hasta el 2, porque realmente vamos a tomar todo el capítulo. Si tiene su Biblia, busque Isaías capítulo 54, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Si tiene la versión Reina Valera en español, va a coincidir del 60. Si tiene otra versión, no va a coincidir, pero en esta versión Reina Valera del 60. Y si lo tiene, vamos a todos a leer este versículo que comienza así. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.
Amén. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo, oramos, Señor, que tu Espíritu Santo tome nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y nosotros podamos captar tu palabra para nosotros hoy. Sé con cada persona que está aquí, sé con cada persona que va a venir, cada persona que va a estar conectado a través de las redes, que tú hables a su vida y que hoy sea un día de tomar grandes decisiones. Ponemos delante de ti nuestra vida, pedimos perdón por nuestros pecados, que tú nos limpies de toda cosa que no te agrada a ti. Y pedimos sobre todo, Señor, que la fe que tenemos, tú la actives en nosotros para creer cosas grandes de ti. Saber que tú eres un Dios del presente y del futuro y que hace nueva todas las cosas. Pedimos por cada persona que hoy está pasando por un momento difícil. Te pedimos especialmente por la hermana Araceli. En este momento pon tu mano sobre ella, llénala de tu Espíritu Santo y también con su familia. Y otros hermanos más que no se han mencionado aquí, pero que tú los conoces, que necesitan tu ayuda. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos en el capítulo 54 del libro de Isaías. Y vamos a hablar sobre el amor de Dios. Nos guía y nos restaura. Nos guía en la vida, sabiendo que Dios nos ama, pero también nos restaura. Nos sentimos que no servimos para nada, nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados, pero el amor de Dios nos restaura. Este pasaje, vamos ahorita a hablar de lo que es el contexto de este pasaje, pero lo que vamos a perseguir en lo que vamos a predicar hoy aquí es estas cosas. Número uno, que Dios no ha terminado con usted. Usted piensa que ya Dios terminó con usted, pero no es así. Eso es número uno. Número dos, el dolor nunca es el final. El sufrimiento que usted pasa, que yo paso, nunca ese es el final. Eso es un propósito, eso es una manera de llegar a un propósito de Dios. La misericordia de Dios es mayor que la disciplina. Dios disciplina. No entiendan mal. Dios disciplina, dice la Biblia. Pero su misericordia es mayor que la disciplina. Y la victoria del creyente está asegurada. Porque Dios ha hecho un pacto. Si Dios se ha comprometido. Dios tiene un pacto. ¿Usted sabe en qué pacto vivimos nosotros? ¿Verdad? El pacto de la gracia, el Nuevo Testamento. Cuando uno lee la Biblia y va y dice, bueno, aquí está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que lo que está diciendo es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Nosotros estamos viviendo en un pacto, en un nuevo pacto. Y es el pacto que Cristo dice en Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11 dice, este es el nuevo pacto, en mi sangre. Es decir, el Señor ha hecho un nuevo pacto con su pueblo. Y nosotros estamos en el pacto que Cristo derramó su sangre por nosotros para perdón de nuestros pecados. Ahora, ese pacto incluye muchas cosas. Incluye la presencia de Dios en su vida, la presencia de Dios en mi vida. En otras palabras, que Dios no se va a echar para atrás ahora y va a decir, no voy a cumplir el pacto. Dios cumple el pacto. Entonces la última parte es esa, la victoria del creyente está asegurada por el pacto de Dios. Así que vamos a hablar sobre esos puntos en el día de hoy y vamos a ir aquí en el capítulo 54 de Isaías, ya leímos los versículos 1 al 2, pero quisiera que usted pusiera asunto sobre todo a la primera parte. Dice, regocíjate, oh estéril.
la que no daba a luz. Y el contexto realmente de este pasaje es Israel. Como dice un dicho, Israel, Israel, siempre Israel. Israel está frente a la invasión de Babilonia. Un imperio 1000 veces más grande que Israel, que era una nación pequeñita, comparada con el imperio babilónico. Ese imperio prácticamente está en las puertas de Jerusalén para invadir. Pero el profeta Isaías ve no solamente lo que está por suceder, sino que ve mucho más allá. Ve, cuando Isaías está escribiendo el libro de Isaías, no había acontecido nada de esto. Isaías está hablando por el Espíritu Santo. Y está hablando lo que va a venir. Isaías ve el cautiverio. El pueblo será llevado a Babilonia. Va a sufrir allí 70 años como esclavo. Pero el pueblo va a regresar. Y todo eso era proféticamente. Todavía no había surgido, no había ocurrido el cautiverio. Y el profeta está profetizando la liberación del cautiverio. Y eso es lo más grande de la profecía bíblica. Ve, la gente habla de la Biblia sin saber de la Biblia y dicen que no creen en la Biblia, que creen en la Biblia. Muchos ni han leído la Biblia. Pero una de las cosas más poderosas que tiene la Biblia es la profecía. Que el profeta, que la Biblia dice, va a ocurrir esto, y ocurre eso. ¿Cómo lo describe? Todo esto que hemos aquí escuchado en estos días, que tiene que ver con la Navidad. ¿Qué es lo que estamos escuchando aquí en la Navidad? Bueno, lo que estamos escuchando es la profecía de Dios cumplida. La profecía habla no solamente de que la Virgen va a tener un hijo, sino que habla del lugar donde va a tener el hijo, que era una de las cosas más difíciles, porque María vivía en Nazaret, que es el norte de Israel. Es como para tener una idea, María vivía en Nueva York y la profecía decía que iba a nacer en Miami. Imagínate la distancia que había ahí, y no había carro, ni avión, ni nada de eso. Pero la profecía decía que iba a nacer en Belén. Pero María estaba en Nazaret. Y María era una mujer encinta. La hija mía, Ruti, que cantó en el coro, está allí sentada. Ustedes la ven con la barriga esa que parece que, no sé, que se va a caer, me da la impresión a mí. Imagínese usted viajar, no en un carro con aire acondicionado, ¿verdad? Arriba un burro. Óigame, uno lee las cosas de la Biblia y cuando uno empieza a detenerse, uno dice, óyeme, esto es difícil. María tiene que haber sido una mujer fuerte, súper fuerte, para soportar todo eso que la Biblia nos dice. Pero Dios dijo que iba a nacer en Belén y nació en Belén. Y eso era una profecía que se cumplió. Ahora, en este caso, tenemos aquí una profecía. Y la profecía magnifica a Dios. La profecía llama la atención del ser humano hacia Dios. Dios dice que va a ocurrir cosas. Por ejemplo, Isaías está profetizando esto 100 años antes de que ocurriera. 100 años. Los que tienen Biblia de estudio aquí, revisen para que usted vea. Aproximadamente 100 años está diciendo Dios que esto va a ocurrir a través del profeta Isaías. Ahora, ¿qué pasa con un pueblo que va a estar metido en un imperio como esclavo? ¿Cómo se siente un pueblo así? Bueno, se siente como él lo describe aquí, como una mujer estéril, la que no da a luz. Que para nosotros en el mundo occidental eso no es tanto problema. Pero en el mundo oriental, donde se escribió la Biblia, Medio Oriente,
sí era una dificultad. Entonces aquí tenemos una mujer estéril que no da luz y Dios le dice, regocíjate. Sí, parece como una contradicción. Porque como a una mujer que está triste porque no puede dar a luz, le dice regocíjate. Ahora, él está usando la cuestión de la mujer como una imagen de la nación de Israel. Es decir, Israel es como esa nación o como esa mujer que se siente que no ha dado a luz. Israel se siente incapacitado. Le han cortado las alas. Por 70 años han estado bajo una dictadura, que es la dictadura de los babilónicos, gente cruel. Le han quitado toda la dignidad a ese pueblo. Ellos son esclavos. Tenían dueño. Le decían a qué hora tenían que levantarse, a qué hora tenían que acostarse, qué comida tenían que comer, todo. Sin embargo, ahora le dice, tú te sientes como una mujer estéril, le dice Dios al pueblo de Israel. Tú te sientes como una mujer estéril, sin futuro, abandonada, afligida, azotada. Pero tú vas a cantar. Y esta es la cosa más linda que vemos aquí. Dice, regocíjate, oh estéril. La que no daba luz levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ha dicho Dios. Es decir, la que no podía tener hijo va a tener más hijos que la que podía tener. Entonces, regocíjate. Y esto tiene que ver con el sufrimiento de esta gente que han pasado todos estos años y creen que para ellos no hay futuro. Y quizás nosotros estamos hablando aquí a una persona que está sintiendo lo mismo, que está sintiendo que ha pasado muchas tribulaciones, mucho desengaño en su vida. Y piensa que todo el mundo es malo, por ejemplo. La gente cuando le pasa algo y alguien le hace algo, piensa que todo el mundo es malo. Y no es así, no todo el mundo es malo. Hay gente mala, pero no todo el mundo hace cosas horribles. Hay un dicho que dice, para una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. El borracho está pensando en una cosa. Y hay otro dicho que es parecido a esto, ¿verdad? Dice, el ladrón cree que todo el mundo roba. Es otro dicho. Para el ladrón todo el mundo roba. Es decir, el ladrón no puede pensar que hay gente que no roba. Bueno, para él todo el mundo roba. Eso es igual que la gente que coge droga, que cree que todo el mundo coge droga. Y no es verdad, no todo el mundo coge droga. Entonces, nosotros tenemos aquí delante a una nación que le han cortado las alas, que no tiene futuro en su mente. Pero Dios le dice, pero eso está todo aquí arriba. Eso no es verdad. Y yo quisiera que usted hoy comience a pensar diferente a las experiencias que usted ha tenido. Porque quien decide la vida suya no son las experiencias, es Dios. Dios es quien decide la vida suya y la vida mía. Es decir, nosotros no podemos hacer una doctrina de la experiencia. Por ejemplo, nosotros oramos por personas aquí enfermas, que Dios las sane. Algunos de ellos no sanan. Pero sin embargo hemos orado por algunos, otros, y sí sanan. Pero estaba hablando del caso de Emilio. Emilio lo diagnosticaron aquí que tenía un cáncer, que qué sé yo, que no iba a caminar más. Sin embargo, se oró por Emilio. Yo recuerdo cuando fui a la casa de Emilio, a su casa, me senté en un sofá y Emilio estaba sentado en una silla por aquí.
Y Emilio no se podía levantar. Y a mí me era difícil aceptar eso, porque Emilio es un muchacho joven. Pero se oró por Emilio. Y oramos por Emilio. Y Emilio de pronto dice, no, un momento, aquí pasó algo, aquí hay un diagnóstico equivocado. Y Emilio se levantó y Emilio está trabajando. Y Emilio está sano. Entonces, el hecho de que yo esté orando por algo o ya haya tenido una experiencia mala en mi vida, no quiere decir que eso es una doctrina. Es decir, usted tiene que hacer la doctrina de lo que dice Dios, no de la experiencia suya. Porque la experiencia suya no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, Dios dice que la que era estéril va a concebir. Dios dice que la que está metida allá en el cautiverio va a salir y va a ser prosperada. Aunque se sienta abandonada, aunque se sienta estéril, aunque se sienta afligida, va a tener hijos de nuevo. Y esa es la imagen que usa Dios con la nación de Israel. Como una mujer abandonada, como una mujer estéril que va a reverdecer, va a nacer de nuevo y va a tener hijos y va a tener en su vida nuevos principios y nuevos horizontes. Entonces, Dios transforma la aflicción en gozo. Y eso es lo que dice el versículo 1 en su Biblia. Usted lo puede leer. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Ahora, yo quiero que usted note algo aquí, que a mucha gente se le escapa esto, incluso a mí. Dios nos llama a regocijarnos sin recibir lo que queremos. Yo no sé si usted puede leer eso en su Biblia. Regocíjate, canta, alégrate, porque lo que viene es grande. Pero nada había ocurrido. Israel seguía cautiverio. Israel seguía sin ilusión. Es decir, no había nada en el horizonte que dijera algo contrario. Todo era negativo. Y Dios le dice, pero comienza a alabarlo. Comienza a cantar. Comienza a regocijarte por fe. Porque yo voy a hacer un cambio drástico en tu vida. Y esa exhortación es para nosotros. Nosotros no tenemos que esperar que venga el milagro. Nosotros tenemos que empezar a regocijarnos ya. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer. Y eso es fe. Ve, regocijarme y cantar y alabar a Dios ya cuando ocurrió el milagro, eso lo hace cualquiera. Eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, lo que no puede hacer cualquiera es regocijarse y cantar cuando no ha pasado nada. Eso lo hacen unos pocos. Los que se dan cuenta que Dios trabaja a través de la fe. Entonces yo no sé cuál es el caso suyo exactamente. Algunos sí lo sé, pero yo no sé cuál es el caso suyo exactamente. Pero cualquiera que sea el caso suyo, se aplica a usted. Usted ve cosas que es imposible para usted. Ve, aquí hay familias que salieron de su país y dejaron a sus hijos allá en su país. Dejaron a su mamá, dejaron a su esposa. Aquí tenemos personas que su esposa está en otro país. O viceversa, que el esposo está en otro país. Dejaron hijos. Entonces, de pronto usted oye todas estas noticias que están ocurriendo, que usted está oyendo todo esto, y usted dice, ¿cuándo yo voy a ver a mi familia? Porque es una pregunta que tiene sentido. ¿Cuándo yo voy a ver a mi familia? Ve, es una cosa casi imposible para usted. Sin embargo, Dios dice que lo comience a alabar porque Él va a cambiar las cosas como están hoy. Y empiece a hacerlo.
Yo me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado eso cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, hace 45 años, que me hubieran dicho, Javier, Dios tiene poder. Imagínense ustedes si yo creía eso que le estoy diciendo, así como muchos aquí hoy, que cuando yo llegué aquí yo pensaba que yo no iba a ver más a mi familia. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, bueno, yo sé que yo no los voy a ver más aquí, porque era cuando aquel tiempo que era 2 llamadas al año, si acaso. No es como ahora que yo veo a la gente con los celulares, eso, llamando allá, todos los días llama. Hay uno aquí que me dijo que llama todos los días. Videollamada. Y dije, wow. La llamada mía era una vez al año, 2 veces, si acaso, porque en mi casa no había teléfono. Entonces había que llamar a otra gente. Yo quisiera que alguien me hubiera dicho, Javier, Dios tiene poder. Y Dios puede hacer cosas grandes. Y todas las circunstancias que tú estás viviendo hoy, Dios las puede cambiar. Y Dios la cambió. Y me parecía, yo le decía, Señor, yo voy a ver a mi familia en el cielo. Te pido que los que no sean salvos se salven, que conozcan a Cristo para verlos en el cielo. Mi mamá en ese tiempo estaba empezando a ir a la iglesia, mi hermano también, y yo lo que oraba era que se salvaran para poderlo ver en el cielo. Porque ya yo creía que aquí no lo iba a ver más. Pero es muy importante ir a la Escritura y no ir a lo que dice nuestra experiencia. Bueno, Israel, tú estás metido en el fondo del pozo. Lo que tú miras delante de ti es sin esperanza. ¿Qué esperanza hay para mis hijos? Ser esclavo. ¿Qué esperanza hay para mis nietos? Ser esclavo. ¿Cuáles son los sueños que tenemos? Muy poco, porque somos esclavos. Ahora el profeta le dice, no. Ustedes van a regocijarse, porque Dios va a hacer que estas circunstancias cambien. Dios va a transformar la aflicción en gozo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! Porque usted le puede decir eso a alguien que tiene un dolor de cabeza. Piense por un momento, un dolor de cabeza que no se compara con esto, pero un dolor de cabeza que usted no resiste. Y viene uno y le dice, dentro de 5 minutos tú no vas a tener dolor de cabeza. A mí lo que me da ganas de cogerlo por el cuello y ahorcarlo. Porque él no sabe lo que yo estoy sintiendo. Que no quiero que nadie me hable, que no quiero ver la luz, que no quiero nada. Y este viene ahora con la cara fresca y me dice, no te preocupes, Javier, dentro de 5 minutos ya tú no tienes nada. Y de verdad que la gente habla tontería. Eso es lo que yo pienso. Y a gente que está en el dolor piensa igual. Piensa que no van a salir nunca del dolor. Porque han sido ya adaptados a esas circunstancias. Entonces cuando uno viene y le dice una palabra de aliento, una palabra de esperanza, no la creen. Porque lo único que han visto es dolor y desengaño y traición y problemas. Ahora, se necesita la ayuda de Dios para poder cambiar eso, esa mentalidad. En la otra parte que tenemos en este pasaje, nos habla de la disciplina, donde Dios habla de que Él los disciplinó. Israel va al exilio porque Israel se aleja de Dios. Esa es la realidad. Cuando usted lee los capítulos anteriores, el problema es que Israel se aparta de Dios. Y Dios le dice, arrepiéntete Israel, y no le hace caso a Dios. Entonces hay consecuencias. Y las consecuencias son precisamente el exilio, precisamente el cautiverio, ir de esclavo a Babilonia. Entonces Dios le dice, sí, hay disciplina, pero la disciplina es temporal. La disciplina que vaya a tener sobre ti, Israel, va a ser temporal. Vamos a ir al verso 4. Dice, no temas, pues no serás confundida,
y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo él, Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Israel, la disciplina es temporal. Y a usted, el nombre suyo, mi hermano en Cristo, nosotros tenemos que admitir que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuántos creen eso? Porque si usted no entiende el evangelio, si usted entiende el evangelio, usted se da cuenta que eso es así. Que nosotros, aunque somos creyentes, hacemos cosas que a Dios no le agrada. Pero la Biblia nos dice que las cosas que hacemos que a Dios no le agrada traen consecuencias. Porque Dios tiene este universo con leyes. Y cuando usted viola las leyes de Dios, vienen consecuencias. El otro día me dijo un hombre, pastor, yo estoy fumando. ¿Usted cree que yo voy al cielo? Y yo le dije, ¿usted cree en Cristo? ¿Usted conoce a Cristo como su Salvador? Sí, yo creo que Cristo murió por mí, pero pastor, no puedo dejar el vicio del cigarro. Le dije, mira, tú vas al cielo. Pues la Biblia no dice nada de que el que fume no va al cielo. Pero escúchame, ¿tú sabes cómo tú vas a llegar al cielo? Como un carro que está caminando con las gomas ponchadas. Va para el cielo porque ha creído en Cristo, pero está destruyéndose a través de eso. De la cuestión es el tabaco y esas cosas. Entonces, la cuestión no es, bueno, hay consecuencias, mi amigo, hay consecuencias. Usted roba y trae consecuencias. Usted es infiel, trae consecuencias. Usted habla contra otra persona, trae consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Ahora, dice Dios, pero la consecuencia de Israel, de ese pecado, no va a ser para siempre. La disciplina de Dios es temporal y la misericordia de Dios es eterna. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor. Entonces, yo no sé por qué disciplina Dios lo puede llevar a usted o me puede llevar a mí. Bueno, a mí sí, yo sé, pero la de usted no sé. Pero yo le recuerdo a usted que la disciplina de Dios es temporal. Tiene un propósito temporal. Y es para regresarlo a usted con un espíritu dispuesto a servirle. Es más, yo le voy a decir algo que es mi experiencia. Gracias a Dios por su disciplina. Y dice la Biblia que si Dios no nos disciplinara, seríamos desviados y descarriados. Es decir, gracias a Dios porque nos parte la pata. No el pie, la pata. Porque estamos hablando de una similitud en la Biblia. Donde las ovejas, dice la Biblia, que hay ovejas que se separan del redil. Y el pastor tiene que partir la pata de la oveja para que esa oveja no se vaya del redil. Tiene dolor, pero no se va más nunca. Porque ahora tiene miedo salir, porque no sabe si hay un lobo allá afuera y se la va a comer, pues no puede caminar. Entonces Dios en su misericordia a veces nos parte la pata para que no nos alejemos del redil.
Pero Israel y hermano en la fe en Cristo, la disciplina de Dios es temporal. Tiene un propósito y se va a acabar. Es decir, Israel, el exilio, el cautiverio se va a terminar. Y tú vas a cantar y tú vas a regocijarte y tú vas a regresar a tu tierra. El castigo es por un momento, pero mi amor hacia ti, Israel, es eterno. En otras palabras, el dolor, el exilio no es el final de la historia del pueblo de Dios. Y históricamente eso está probado por la historia que pasó así. Por ejemplo, Dios levantó a un hombre llamado Ciro. Ciro era un pagano, pero que conquistó a Babilonia, que era medo-persa. Los persas conquistan a Babilonia. Y ahora Israel es esclavo, no de Babilonia, pero de los persas. Y a ese hombre pagano, nos dice la Biblia, ahí mismo en el libro de Isaías, que le da la libertad a Israel. Levanta y le dice a Israel que se puede ir para su tierra. Es decir, históricamente las promesas se cumplieron. Ciro hace un decreto, una ley, donde el pueblo de Israel puede regresar a su tierra. Ahora, ¿quién iba a ver eso? ¿De dónde iba a salir esa solución? Nadie veía eso venir. Nadie veía eso venir. Y yo le digo a usted igual. Usted puede estar pensando que esto no se va a acabar, que este problema no se va a acabar, que esta circunstancia suya no se va a acabar, pero Dios tiene en algún lugar un Ciro que Él va a levantar en su vida. Y usted no veía respuesta, porque humanamente no había respuesta. Porque esta gente contribuía a la economía de Babilonia, eran esclavos. Era una nación de más de 1 millón de personas. Contribuía. ¿Y qué rey iba a dejarlos ir a ellos? Si le estaban dando dinero gratis, porque el esclavo no se le paga. Es decir, ¿quién puede cambiar eso? Usted no puede, pero Dios sí. Y Dios levanta una solución milagrosa. En este pasaje que nosotros tenemos delante, tenemos que entenderlo. Acuérdense que esto está en Isaías, esto fue escrito en hebreo, esto no fue escrito en español ni en inglés, esto fue escrito en hebreo. Y cuando la Biblia habla aquí del pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel, en ese caso era el pacto mosaico, Dios le está diciendo a ellos que Él tiene un pacto con ellos que no se va a romper. Hased. La palabra Hased es una palabra hebrea, pero que significa amor en el pacto. Amor en el pacto. Es decir, que aunque Dios tiene un pacto con ellos, Dios sabe que ellos van a romper el pacto, porque ellos iban a pecar. Pero que aunque ellos han roto el pacto, Dios tiene misericordia. Que eso no es otra cosa que la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Porque dice la Biblia que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que Dios nos amó aunque fuéramos pecadores. Eso es gracia. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. Pero eso ya tenía destellos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y se muestra aquí con la palabra Hesed, misericordia, amor leal en el pacto. Igual que la palabra Shalom, que mucha gente la usamos, a veces sin saber muy bien lo que quiere decir. Pero Shalom no solamente quiere decir paz, quiere decir paz. Pero no es solamente paz, es un bienestar integral, íntegro, a whole thing. Es decir, Shalom quiere decir salud, quiere decir paz, quiere decir todas esas cosas juntas. Shalom.
no solamente es falta de guerra, no, es mucho más que eso. Bendiciones, prosperidad, salud, shalom quiere decir todas esas cosas, paz, todas esas cosas. Entonces el hebreo enfatiza en el amor divino y eterno de Dios. Es decir, la Biblia hebrea, la Biblia que se escribió en hebreo, enfatiza en que el amor de Dios es eterno. En otras palabras, que el amor de Dios no cambia. El amor suyo y el mío pueden cambiar según las circunstancias. El amor humano no es como el amor de Dios. El amor de Dios es eterno. Es un contraste entre un momento de la ira de Dios a una eternidad de la gracia de Dios. Entonces Dios está llamando al pueblo y le dice, sí, va a haber disciplina, pero eso es temporal. Eso no se puede comparar con la eternidad del amor y de la gracia de Dios que tengo hacia ti y que he demostrado hacia ti. Y por último, le dice aquí en este pasaje, y yo quisiera que usted busque ahí su Biblia, al final del capítulo 54, pero yo titulé esta tercera parte, te atacarán, pero no te vencerán. Ahora escuche bien eso, Israel, tú vas a salir del exilio, tú vas a dejar de ser esclavo, Israel, pero la cosa no se va a acabar ahí. La cosa continúa. La cosa no va a terminar ahí, porque nosotros creemos que cuando se resuelve un problema, ya no va a haber más problemas. Y eso no es verdad. El Señor Jesucristo dice que nosotros aquí en el mundo vamos a tener aflicción. Usted termina con un problema en este mundo caído, porque vivimos en un mundo que no es perfecto. La Biblia nos dice que esto es un mundo caído, lleno de imperfección. Usted acaba con un problema y mañana empieza con otro. Si la Biblia nos dice que nosotros somos soldados de la fe, que la guerra nuestra no se termina aquí en esta tierra. Ve, usted tiene un problema con un hijo suyo, una lucha que hay, un problema, se terminó. Pero eso no quiere decir que el otro no va a tener otro problema, si tiene otro hijo. Tiene un problema de salud y está luchando con ese problema de salud, salió bien, qué bueno. Eso no quiere decir que dentro de 10 años no va a haber otro. Porque nosotros vivimos en un mundo caído, de dificultades. Entonces, es muy importante tener esa mentalidad, para usted no defraudarse. Israel, yo te voy a sacar del cautiverio, yo voy a usar métodos no convencionales, como fue Ciro, que era un diablo malo. Ciro era un diablo malo, literalmente. Sin embargo, voy a usar a Ciro para sacarte de cautiverio. Pero el problema no se va a acabar todavía. Te van a seguir atacando. Pero hay buenas noticias. No te vencerán. Te van a atacar, pero no te vencerán. Miren lo que dice el capítulo 54. Dice el verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. En otras palabras, se van a levantar contra ti, van a hacer armas contra ti. Dice allí, ninguna arma forjada contra ti. Van a haber armas forjadas, argumentos, de todo. Pero take it easy, my friend. Take it easy. Cógelo suave. Se va a levantar un remolino, una tormenta en tu vida, tu matrimonio, tu hogar, trabajo, lo que sea. Pero usted permanece tranquilo.
manténgase tranquilo. Te van a atacar, pero no te van a vencer. Porque yo estoy contigo. Y no va a prosperar. Es difícil mantenerse tranquilo en el momento de la tormenta, ¿verdad? Los que han vivido aquí los huracanes de aquí de la Florida saben de qué yo estoy hablando. Y en otros países, pues, los huracanes pasan por otros países también. Óigame, el huracán mete miedo. Hay un hombre que yo oí una vez en la radio y dice que él oía al huracán hablando. Y lo que él oía, por supuesto, era el viento. ¿Cuántos de ustedes han pasado un huracán aquí? Pero cuando el viento viene a 150, 170 millas y pasa a través de los árboles, parece un león que usted lo tiene metido adentro del baño de su casa. Una cosa increíble. Una cosa espantosa que viene sobre su casa. Y esto es lo que nosotros vemos aquí, que estas cosas van a ocurrir. Es decir, es difícil mantenerse calmado cuando usted está oyendo eso. Pero ustedes saben que el huracán es una de las cosas más fascinantes que hay en el mundo. Ustedes han oído hablar del ojo del huracán. Lo interesante del huracán es que cuando usted está en el ojo del huracán, que es un perímetro posiblemente de 2 o 3 millas o más, allá abajo en el ojo ese, todo es peaceful, paz y tranquilidad. Y a 3 o 4 millas está el huracán. Usted está en el medio del cono ese, en el medio. Usted maneja para allá 3 millas o para acá 3 o 4 según el tamaño del huracán, y usted se va a encontrar una pared de viento y de agua y de todo eso. Sin embargo, usted está aquí y a veces hasta sale el sol y la gente no puede creer que están en el medio del huracán. Hasta que viene la otra parte del huracán y pasa. Entonces se dan cuenta que sí, que estaban en el medio del huracán. Pero aquí está la enseñanza de Dios. Te van a atacar y tú vas a oír y tú vas a sentir miedo en muchas ocasiones. Yo recuerdo que cuando el huracán Andrew me llamó un muchacho, se llamaba Diego Pérez. Diego Pérez yo lo conocía de New York. Y me dice, Diego vivía para allá, cerca de Kendall, yendo para Homestead, ¿verdad? Y Diego es un tipo fuerte, valiente, siempre estaba haciendo pesa. Y me llamó, dice, pastor, estoy adentro del baño de mi casa. Me dice, aquí no queda, yo no sé ni cómo el teléfono funcionó, sinceramente. Aquí no queda nada. Lo único que queda es el baño mío. Yo miro por un hueco que hay aquí y aquí yo no veo cocina, ni veo sala, ni veo nada. Y yo lo que tengo miedo es que el closet donde estoy metido aquí salga volando también. Óigame, cuando yo hablé con ese muchacho, porque eso fue allá en el sur, yo estaba para acá. O sea, allá fue donde afectó más el huracán este. Es decir, cosas así le hacen a usted pensar lo que puede venir a la vida nuestra. Ahora, va a venir ataque. Y eso es lo que la Escritura enseña. Pero Dios dice que las armas que se van a levantar contra ti no van a prosperar. Que Dios va a estar envuelto en el asunto. Dice aquí, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ahora, Dios le dice una cosa muy interesante al pueblo. Y aquí viene una enseñanza para el día de hoy. Ve, Dios está pensando
y ahora vamos a regresar al versículo 2, que lo leímos al principio. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ve, trate de salir un momentico de la mentalidad nuestra de aquí del occidente. Ve, los hijos nuestros se casan y se van a vivir independientes. Esa es la cultura occidental. Pero esa no es la cultura del Medio Oriente, de ese tiempo. Es decir, los hijos se casaban y no se iban de la casa. ¿Qué hacían? Le hacían otro cuarto más a la casa. 2 cuartos más, 3 cuartos más. La idea era que la familia toda vivía como en un complejo de varios edificios que se pegaban a la casa de los padres originales. Entonces, Dios le está diciendo aquí a Israel: Israel, no solamente tú vas a salir de este problema, sino que tú vas a ser prosperado. Tú vas a ser bendecido. Israel, tú tienes una mente estrecha. Miren lo que dice aquí, en este pasaje que acabo de leer. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando de una casa de campaña prácticamente grande, donde había que extender las paredes. Entonces, Israel, yo te voy a prosperar. Él lo compara con una mujer que no podía dar a luz. Pero ahora dice, no solamente tú vas a dar a luz, tú vas a tener mucha familia. Y vas a tener que añadir más habitaciones a tu casa. Porque yo te voy a prosperar. Israel, atrévete a creer lo que te digo. Y hermanos, nosotros estamos en la misma situación. Puede ser que nuestra situación a nuestro alrededor no sea muy prometedora. Pero escuche bien. El Señor le está diciendo a usted que no importa los ataques que vengan, no importa la situación que venga a su vida, Él está en medio de esa situación. Y Él va a usar todo ese dolor suyo como una bendición para su vida. Ve, usted no piense que las cosas malas que le pasan a usted son cosas que usted más nunca se quiere acordar. No. Los ministerios más grandes en la iglesia surgen de personas que sufren. Personas que tienen dolor. Las personas que entienden a alguien que se le ha muerto un familiar son las personas que se le murió un familiar. La persona que ha pasado por un divorcio es la persona que puede aconsejar a otro que está en medio de esa situación. La persona que ha pasado por un cáncer es la persona que está capacitada para ayudar a otro que está pasando por un cáncer. Es decir, que del dolor nuestro Dios lo usa para bendición a todos los que están a su alrededor. Entonces, no creas, Israel, que este dolor te va a hacer a ti más débil. No, este dolor y esta experiencia te va a hacer a ti más fuerte. Y tú vas a estar capacitado para enfrentar otros retos en tu vida. Y otros retos en tu vida. Y vas a ayudar a muchas personas que están pasando cosas parecidas a las que tú estás pasando. Entonces, te van a atacar. Sí, te van a atacar. Pero no te podrán vencer. El dolor del exilio, Israel, siempre lo vas a llevar contigo. La experiencia, las memorias
de lo que hiciste, de lo que pasó allá en Babilonia. Siempre van a estar contigo. Pero recuérdate del pacto, que Dios prometió estar contigo hasta el fin. Siempre. Ahora, yo quiero que usted note algo, hermano. El capítulo 54 del libro de Isaías está escrito después del capítulo 53, por supuesto. Pero el capítulo 53 de Isaías es una descripción de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Si usted tiene su Biblia, lea algunos versículos solamente. Verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el capítulo 54, que es un capítulo que nos recuerda del amor eterno de Dios, está basado precisamente en el sacrificio de Cristo en el capítulo 53. Si Cristo murió por nuestros pecados, si Cristo fue despreciado por nosotros, escúchame hoy, mi amigo, hay esperanza para ti. No importa el trasfondo suyo, no importa de dónde usted ha venido, no importa lo que ha pasado en su vida, Dios le restaura. Porque el sacrificio ya fue hecho. Ve, la redención, el perdón, tiene un precio. Porque la gente dice, bueno, Cristo te ama, y esto y lo otro. Sí, es verdad, todo eso es verdad, Cristo nos ama. Pero no solamente nos ama, sino que Cristo sufrió por nosotros, dice la Biblia. Y este capítulo 53 es una descripción profética 700 años antes de Cristo de lo que le iba a pasar al Mesías. Entonces, producto del capítulo 53, hay un capítulo 54 que nos dice a nosotros: regocíjate. Regocíjate, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Regocíjate, pueblo de Dios. Entonces, es un capítulo que proclama la palabra de Dios. Capítulo 54. Pero no solamente de juicio, sino de restauración. Capítulo 54 nos dice cómo Dios nos va a restaurar. Dios lo va a restaurar a usted. El llanto suyo se va a convertir en risa. Yo no sé cuándo, pero va a pasar así. Las lágrimas suyas se van a convertir en risa. Y yo recuerdo después de que pensé que nunca iba a ver más a mi familia, que había dejado allá en Cuba. Vi a mi mamá por primera vez a los 10 años. Y yo me parecía que estaba viendo una película. Porque en la mente mía se había grabado que yo no iba a verla más. Me acuerdo que fue allá en un aeropuerto en Buffalo, New York, cuando yo vi a la viejita aquella caminando flaquita. Y wow, qué grande es Dios. Yo pensaba una cosa y Dios hizo otra. Y con usted va a pasar igual. Usted está pensando una cosa, pero Dios tiene otra. Usted piensa que no va a salir nunca del cautiverio, del problema que tiene, pero Dios va a traer soluciones que usted no sabe ni de dónde vienen.
y la gente que usted menos piensa, que hoy están posiblemente negados a cambiar, Dios va a cambiar su corazón. Y el pueblo de Dios se va a regocijar. Cantos de júbilo, voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos que vas a tener que aquella que está casada y que sí es estéril. Tú vas a tener más hijos que ella. Deje que la gente se ría. Deje que la gente diga estupideces. ¿Dónde está el Dios de ustedes? Hay un dicho que dice, el que ríe último, ríe mejor. El que ríe último, ríe mejor. Deja que la gente hable y que digan tonterías. Pero Dios está haciendo algo, un trabajo, que usted y yo no lo vemos, pero está ocurriendo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le voy a pedir que ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro, nadie hable y vamos a terminar. Si aquí hay alguna persona hoy que dice, pastor, yo necesito cambiar el disco duro que tengo en el cerebro y creer cosas grandes de Dios. Yo le invito a obedecer la palabra de Dios hoy. No temas, dice el verso 4. No temas. Yo soy tu hacedor. Dios es quien te va a restaurar. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. No importa que se levanten, Dios no está ahí. Ahora escuche bien. La falta de fe es un pecado. ¿Sabe qué dice la falta de fe? Dios no es tan poderoso. Entonces, todo lo que dice este libro lo está negando, la falta de fe. Yo no tengo fe que Dios va a obrar. Usted está diciendo, yo no creo que Dios, lo que ha dicho en su palabra es verdad. Eso es pecado. Entonces, al nosotros admitir que no creemos que Dios va a cambiar las circunstancias, es porque tenemos falta de fe. Y por lo tanto, es un pecado. Hoy vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra falta de fe. Vamos a pedirle perdón al Señor por tener una mente tan estrecha. Y vamos a ensanchar nuestra mente. Y vamos a creer cosas grandes de Dios. Cristiano que está aquí hoy, que está pasando por momentos difíciles, yo le exhorto a que usted ensanche su mente. Ahora mismo. Y diga, no es lo que yo siento, es lo que Dios dice en su palabra. Me siento que no hay recursos, que no hay posibilidades. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Él dice que Él lo puede todo. No veo soluciones. Tú no las ves, pero yo las tengo. Así que hoy vamos a tener un cambio de actitud. Le vamos a pedir perdón al Señor. Ahí donde usted está, dígale, Señor, perdóname
que no he creído cosas grandes de ti. Perdóname, Señor, que yo pienso que tú estás tan limitado como mi mente. Perdóname. Y vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida de esta manera. No tengo que temer al futuro, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está en mí. Si Dios me disciplinó, su disciplina no es para siempre. Su amor es para siempre. La disciplina solamente durará un momento. El amor de Dios es eterno. Esta circunstancia no es el final de la historia mía. Hay un nuevo horizonte, hay nuevas puertas que Dios va a abrir delante de mí, porque Él lo ha prometido. Y yo le exhorto a que usted crea eso. Y se lo diga al Señor ahí donde está: Señor, creo que las puertas van a ser abiertas, que el momento actual va a ser cambiado. Cada persona que está hablando con Dios hoy, hágalo de su corazón. Y tome una decisión. Diga: Señor, yo voy a hacer una decisión. Estamos en unos días para comenzar un año nuevo. Qué propósito tan grande, qué decisión tan grande para comenzar un año nuevo. Creer en las promesas de Dios y no en mis circunstancias. Mire, yo sé que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace como una especie de batalla, de lucha, y que solo los valientes lo arrebatan. Los valientes. La vida cristiana es para gente valiente. La vida cristiana realmente no es para wimpy people, gente debilucha. Dice: no. La vida cristiana es para creer en un Dios grande. Y yo quisiera saber aquí hoy, ¿quién ha tomado una decisión y dice: pastor, a partir de hoy yo voy a decidir creer las promesas de Dios y no en las circunstancias mías? Y yo quisiera que, si ese es el caso suyo, usted se ponga de pie ahí donde está. Todas las personas que han hablado con Dios y han tomado esa decisión en el día de hoy. Ahí donde usted está, se pone de pie y dice: yo no voy a estar limitado por mis circunstancias ni por mi mente. ¿Hay alguna persona aquí hoy, a ver, que ha tomado ese paso, que ha orado diciéndole al Señor: Señor, yo quiero tomar ese paso? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más?